En otras partes del mundo donde no tenemos mayor conocimiento de sus realidades, pasado, futuro y puntos de ruptura en su historia, se mueven pasiones iguales a las nuestras, en este caso, el fútbol. Sin embargo, debemos aceptar que tenemos un bichito dentro que nos hace creer que somos el centro del universo. Nosotros, los sudamericanos, con ese engaño de que nuestro fuego es el fuego. Los europeos mirando su ombligo casi que en todo ámbito, y no. No somos los únicos, ni los mejores, ni los revolucionarios por excelencia. Hoy vamos a África, específicamente a Egipto, a conocer un poco sobre una de las hinchadas más populares, numerosas y pasionales de aquellas tierras. Al-Ahly, uno de los clubes más poderosos del mundo. Sí, del mundo. Veamos un día en específico. Lo que pasó en el partido entre el mencionado supercampeón y Al-Masry en el estadio Bursaid de Port Said el 1 de febrero de 2012. Partido que dejó saldos lamentables y un después que mezcló el fútbol, la pasión malentendida, la justicia y la revolución sociocultural de casi toda una región. Al-Ahly es mucho más que un club de fútbol. Es una institución, un emblema de la identidad egipcia y africana. Su hinchada, conocida como los Ultras Ahlawi, es una de las más apasionadas y organizadas del mundo. Pero esta pasión se enfrentó a la tragedia el 1 de febrero de 2012 en un partido que cambiaría la historia del fútbol egipcio. Otra vez el fútbol vinculado a una tragedia, en esta oportunidad en Egipto por invasión del campo de juego. Hay decenas de muertos, cientos de heridos por lo que ocurrió en el estadio de Port Said cuando se jugaba un partido entre los equipos más populares de Egipto, Mariano. El escenario era el estadio de Port Said. Al-Ahly se enfrentaba al equipo local, Al-Masry, en un partido de liga regular. Desde el inicio el ambiente era tenso. Se notaba una fuerte presencia de hinchas locales, muchos de ellos con actitudes hostiles hacia los seguidores visitantes. El partido terminó con una sorprendente victoria de Al-Masry por 3-1, pero lo que debía ser una celebración deportiva pronto se transformó en caos. Tras el silbato final, miles de hinchas de Al-Masry invadieron el campo. Lo que parecía una simple celebración se tornó en un ataque directo a los jugadores, cuerpo técnico y seguidores de Al-Ahly. Los ultras visitantes, atrapados en las tribunas, fueron acorralados, golpeados y algunos apuñalados. Las salidas del estadio estaban bloqueadas, convirtiendo el recinto en una trampa mortal. En medio del caos se vivieron momentos de horror, personas pisoteadas, enfrentamientos y gritos que obviamente llenaron el aire. Contextualmente hablando, lo que pasaba en Egipto en esos días no sería un tema menor en relación a lo que sucedía en Port Said. El incidente ocurrió precisamente en un momento en que Egipto era el foco de la llamada primavera árabe. A partir de diciembre de 2010, la ola de democratización comenzó en Túnez, pasando por Argelia, Yemen, Jordania y otros países entre el norte de África y Oriente Medio. Entre los egipcios, el epicentro de las protestas se produjo el 11 de febrero de 2011 con la dimisión del presidente Hosni Mubarak, quien estaba en el poder desde 1981. El país pasó a ser gobernado por el mariscal Mohamed Hussein Tentawi, designado por un cuerpo de oficiales del ejército para asumir el mando. Presidencia que tuvo hasta junio de 2012 tras la elección de Mohamed Morsi. Pero ¿cuáles fueron las supuestas razones de la tragedia futbolística? Del lado de Al-Masry, las opiniones apuntan a una disputa deportiva entre los aficionados de los equipos de El Cairo y los de otras ciudades, precisamente en un momento ya complicado para la población. Por parte de Al-Ahly, la acusación añade a los argumentos un levantamiento gubernamental promovido por partidarios de Hosni Mubarak. Vale aclarar que hasta ese momento el líder de Egipto tenía una abierta predilección por Al-Ahly y los rumores de crear focos de disturbio en estos ámbitos no faltaban. Un comunicado del Ministerio del Interior explicaba que, pese a los preparativos policiales antes del partido, hubo una escalada de la violencia casi intencionada por una parte del público y los servicios de seguridad actuaron ante esa actitud con sabiduría. Muchas personas, no obstante, creen que las fuerzas del orden hicieron poco para impedir que se desencadenaran los hechos. El Partido Libertad y Justicia, el PLJ, brazo político de los hermanos musulmanes, quienes controlaban casi la mitad del parlamento, acusó a los partidarios del antiguo gobierno de Mubarak de estar detrás de la matanza. Los hinchas del equipo de fútbol egipcio Al-Ahly salieron en multitudinarias marchas por el centro del Cairo para pedir justicia por la masacre en la ciudad costera de Port Said, que se cobró la vida de 79 personas. La manifestación principal comenzó frente a la sede del club, en el acomodado barrio cairota de Zamalek, para dirigirse a continuación a la plaza Tahrir, donde a un acampe contra la junta militar se unieron
reunieron miles de manifestantes iracundos por los sucesos de la noche anterior, la mayor tragedia en la historia del fútbol egipcio. Los lemas más coreados que fueron caldeando el ambiente fueron de nuevo aquellos contra la cúpula militar y su jefe, el mariscal Hussein Tanatui, para pedir su renuncia inmediata. Entre banderas de Egipto y del Al-Ahly, los manifestantes, en su mayoría jóvenes y muchos menores de edad, exigieron depurar responsabilidades de esta masacre de la que acusan a la negligencia de las fuerzas de seguridad. Todo muy raro, o no tanto. En la batalla campal que se apoderó del estadio, varios atacantes arrojaron material explosivo a los espectadores, mientras que otros empujaron a algunos aficionados del Al-Ahly desde las escaleras más altas del estadio, provocando sus lógicas muertes, según las acusaciones. Todo esto mostraba que no era una cuestión puramente de colores de camiseta. En definitiva, ¿estuvo la política egipcia relacionada a este episodio? Sí. El incidente en el estadio de Port Said en 2012 estuvo estrechamente relacionado con la política nacional egipcia y hubo acusaciones de complicidad y negligencia por parte de las autoridades gubernamentales y de seguridad. Aunque las investigaciones y juicios se centraron principalmente en los hinchas de Al-Masry y algunos oficiales de seguridad locales, el contexto político más amplio del país en ese momento sugiere una relación significativa con la inestabilidad política y la dinámica de poder en Egipto. Los ultras Ahlawi, quienes fueron actores clave en las protestas de la revolución egipcia de 2011 contra el régimen de Hosni Mubarak, acusaron al gobierno y a las fuerzas de seguridad de permitir o incluso facilitar la violencia como una forma de represalia política. En ese periodo, los grupos de ultras, incluidos los seguidores de Al-Ahly y otros clubes, eran percibidos como una amenaza para las autoridades debido a su papel destacado en las protestas callejeras y su capacidad para movilizar grandes multitudes. La policía fue acusada de inacción deliberada durante los enfrentamientos en el estadio. Informes y testimonios señalaron que las puertas del estadio estaban cerradas, impidiendo la salida de los hinchas de Al-Ahly mientras eran atacados. Varios oficiales de policía fueron procesados y condenados por negligencia, incluyendo al jefe de seguridad de Port Said y a otros altos mandos responsables de la seguridad del estadio, solo del estadio. Las condenas reforzaron la percepción pública de que las fuerzas del orden no solo no cumplieron con su deber, sino que su inacción fue intencional. A pesar de las sospechas de complicidad a niveles más altos del gobierno o el ejército, no se acusó oficialmente a ningún funcionario de alto rango de seguridad ni de otras instituciones nacionales. Esto dejó un vacío en las investigaciones y reforzó la idea entre los críticos de que el sistema judicial estaba protegiendo a figuras influyentes del Estado. Hubo denuncias de que el caso fue politizado y utilizado como un medio para apaciguar a la opinión pública, sin abordar realmente las causas profundas del incidente ni las posibles conexiones con las altas esferas del poder. El incidente de Port Said dejó una sombra sobre el gobierno egipcio de la época y su relación con la sociedad civil. Para muchos representó un ejemplo de cómo el caos político y la represión estatal podían desencadenar tragedias masivas, aunque ya no sorprende a nadie estas prácticas. Por más que las condenas contra hinchas de Al-Masry y oficiales locales ofrecieron alguna rendición de cuentas, las preguntas sobre la posible participación o negligencia, otra vez esta palabra, deliberada a nivel gubernamental, siguen siendo al día de hoy un tema de debate en Egipto. La falta de un reconocimiento oficial de estas conexiones alimentó aún más la desconfianza hacia las instituciones estatales en aquel país. Finalmente, ¿qué huellas quedaron de este desastre para los hinchas de Al-Ahly? Entre las 79 víctimas fatales, la mayoría eran seguidores de Al-Ahly. Esto dejó una profunda herida en la comunidad de aficionados del club. Tuvo un gran impacto emocional en los hinchas, conocidos como los ultras Ahlawi, que quedaron devastados por el evento. Muchos de ellos presenciaron el caos y la violencia, lo que resultó en un trauma colectivo. Luego se consolidaron como un grupo activista tras el incidente. Culparon al gobierno egipcio y a las fuerzas de seguridad por su supuesta complicidad o inacción durante el incidente, y esto los llevó a organizar marchas y protestas para exigir justicia para las víctimas. Durante años, los hinchas han mantenido viva las demandas de justicia para las víctimas de Port Said, convirtiendo la tragedia en un símbolo de lucha contra la impunidad en Egipto. En los años posteriores, decenas de personas, incluidos hinchas de Al-Masry y oficiales de seguridad, fueron detenidas y procesadas. En 2013 se dictaron condenas a muerte contra varios acusados, lo que provocó tensiones adicionales entre las ciudades de Port Said y El Cairo. Hubo múltiples apelaciones y revisiones del caso, reflejando la complejidad y polarización del tema. La Liga de Fútbol egipcia fue suspendida inmediatamente después del incidente y permaneció inactiva durante más
más de un año. Cuando el fútbol regresó, se implementaron restricciones estrictas, incluyendo la prohibición de la asistencia de hinchas a los estadios durante varios años. El incidente exacerbó las divisiones entre los seguidores de Al-Ahly y Al-Masry, así como entre otros ciudadanos de Port Said y otras regiones de Egipto. La tragedia ocurrió en un contexto de inestabilidad política tras la revolución egipcia de 2011 y muchos vieron el incidente como un reflejo de los problemas más amplios del país, incluyendo la corrupción, la brutalidad policial y el caos político. El 1 de febrero es una fecha conmemorativa para los hinchas de Al-Ahly que recuerdan a las víctimas como mártires y se han establecido memoriales y eventos conmemorativos para honrar a los fallecidos. Tras este hecho, se llevó a una revisión de las políticas de gestión de multitudes en Egipto. Aunque las tensiones entre los hinchas y las autoridades persistieron, el incidente de Port Said sigue siendo un recordatorio doloroso de los peligros de la violencia en el deporte y el impacto de la inestabilidad política en eventos públicos. También marcó un punto de inflexión en la relación entre los aficionados al fútbol y el gobierno de Egipto, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y la búsqueda de justicia. Si este video te gustó, sería de mucha ayuda que des un me gusta, dejes un comentario, te suscribas y compartas este relato con alguien más. Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.